Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidos a esta charla complementaria del postítulo Actualización Académica en Responsabilidad Civil y Administrativa en Educación, que cuenta con la resolución 3400 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, acreditando 200 horas a los participantes del mismo. Esta noche vamos a tener la charla a cargo del doctor Víctor Oscar Ruiz Díaz y voy a dejarlos a todos ustedes en manos de la doctora Claudia Marchioni, que va a oficiar de presentadora del doctor Víctor Oscar Ruiz Díaz. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Aníbal, por el pase. Agradezco a los colegas que están presentes, que nos siguen con estas charlas extra clase que van a complementar y van a enriquecer el postítulo. La primera charla de este ciclo va a estar a cargo, como dijo Aníbal, del doctor Ruiz Díaz, Víctor Oscar Ruiz Díaz. Él es abogado, es miembro del Instituto de Informática y también miembro del Instituto de Justicia y Derecho Constitucional del Colegio de Abogados. Tiene la licenciatura en Recursos Humanos, fue asesor de la Bolsa de Comercio tanto de la provincia del Chaco como de la provincia también de Tucumán. Voy a leer acá un poquito su currículum, que es bastante extenso. Bueno, ejerce la profesión de manera liberal. También realizó la reválida del título de abogado en la Universidad de San Pablo de Brasil. Tiene un posgrado de maestría en Derecho Procesal. Y bueno, es síndico titular en Catalaxia y asesor legal de empresas en materias de cumplimiento regulatorio. El doctor nos va a enriquecer con su charla un poquito todo lo que tenga que ver con este postítulo, pero más específicamente el módulo 1 va a complementar lo que dictó la doctora Mariela Fip, las leyes, el derecho constitucional, cómo influyen, todo el complejo, todo nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la educación. Y también quiero en este espacio no olvidarme de agradecer al Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, que, como dijo anteriormente Aníbal, aprobó este postítulo y también permitió que siga en curso de ejecución el mismo, al Colegio de Abogados de Resistencia, que permitió, al ser un organismo netamente jurídico, a la educación en este espacio, generando como directora mucho más que agradecida del Instituto de Educación, dándole un espacio a la educación, a Fundación Magenta con la organización y también a CIT con la bienvenida a todos nuestros cursantes que están fuera de la provincia del Chaco. Así que le voy a dar la palabra, vamos a esperar que tome su lugar el doctor. Les voy a dar la palabra. Nuevamente le doy las gracias por su tiempo, por su predisposición, así que lo escuchamos muy atentamente. Perdón, doctor, antes de que usted empiece, queríamos decirle a todos los participantes que, como siempre le pedimos, puedan silenciar sus micrófonos para que no tengamos descargas o interferencias. Muchas gracias. Dicho esto, el doctor Víctor Oscar Ruiz Díaz. Buenas noches, gracias por resignar un poquito del tiempo dedicado a otras actividades y redireccionarlo un poco, redirigirlo hacia el espacio que vamos a compartir esta noche. Quería aclararles nomás que tenía 20 años en esa época, se creó para mí una oficina en la Bolsa de Comercio de Rosario, que era la oficina adscrita a la gerencia institucional, y nunca he pasado ni por la vereda de la Bolsa de Comercio de Tucumán. Pero, bueno, esta Disculpe, me me equivoqué da en espontaneidad. una pequeña distancia. Y, bueno, errar es humano, doctora, y especialmente a tanta distancia. Sí, no hay problema. Bueno, bueno, con la indulgencia de ustedes voy a tratar de comprimir en aproximadamente una hora un universo bastante amplio. Las primeras diapositivas nos van a ir mostrando, yo reduje esto a 6 diapositivas y no lo quise hacer demasiado técnico. Podríamos. En este momento estoy participando de un posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la cátedra del doctor Marianello,
y estamos analizando distintos artículos de la Constitución de la provincia del Chaco. Y a mí me toca el artículo 81 de la Constitución actualmente vigente de nuestra provincia, relativo al tema de educación. Y quiero anticipadamente disculparme con ustedes porque perdí de perspectiva que iba a ser de alcance nacional y por allí mis ejemplos están un poquito dirigidos o enfocados en exceso a la provincia del Chaco. Así que voy a tratar de depurar un poquito las referencias localistas y voy a tratar de adaptarlo un poquitito a lo que es el ámbito nacional. Pero hay digamos, un déficit mío en esto que yo debí en todo caso buscar la legislación sustantiva y procesal de por lo menos 3, 4, 5 provincias más. Mis disculpas si queda como una deuda para alguna oportunidad futura. Si son tan amables y para comenzar, podríamos iniciar con la proyección de la primera diapositiva, ¿puede ser? Como no, doctor, vamos a compartir pantalla. Le pido por favor que tenga un segundo de paciencia. Sí, cómo no. Ahí la tiene. Perfecto. Como verán, esto es lo que se suele llamar síntesis panóptica. Es decir, una síntesis, una visión concentrada en un punto, pero panóptica, es decir, que ofrece todo un panorama. Por supuesto, no es completo, ¿no? Nos convoca hoy el análisis de esa relación entre la ley y el derecho, porque muchas veces nos centramos solamente, la ley dice, la reglamentación dice, la norma dice esto, y hay que ver qué dice el derecho también. No sé si son todos docentes o también son abogados relacionados, hay abogados presentes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, está claro. Sí, doctor, sí, también hay abogados. Perfecto, bueno, les aclaro que no soy jus naturalista, pero muchas veces hay una relación entre la norma positiva y el derecho, que ahora la vamos a ver. Y de todo ese universo en el que nosotros vemos al docente centrado, el docente debajo de las normas, debajo de los derechos y frente a las responsabilidades emergentes de su relación con su mundo personal, su mundo familiar, su mundo social, el mundo profesional, el mundo laboral y el mundo académico. Bien, ese docente obligado a armonizar el devenir de todas estas interacciones humanas en todos estos ámbitos que hacen a su mundo vital. Bien, de todo esto yo destaco el mundo personal porque el docente al brindarse a todos esos universos, la calidad de lo que brinda está íntimamente vinculada con sus calidades personales. Como persona, las intelectuales, las capacitaciones como esta que están tomando ustedes esta noche, y privilegio de todo esto el mundo laboral por razones de orden evidentemente práctico. Significa que probablemente la gestión de los conflictos que se susciten en el mundo laboral es lo que va a centrar un poquitito mi exposición, va a ser el núcleo de mi exposición esta noche. Acá en la provincia del Chaco se acaba de resolver, por decir así de alguna manera, un concurso de ascensos de jerarquías y un concurso de traslados para docentes de nivel primario. Una instancia que estaba siendo esperada por 11 años. 11 años tuvieron que esperar los docentes chaqueños del nivel primario para tener esta concreción. Y el proceso por ahí fue, a pesar de los 11 años, tuvo algunas desprolijidades que ha obligado a reclamaciones administrativas y también en sede judicial. Claro que los tiempos son distintos cuando uno hace este tipo de reclamos. Y por allí vamos a transitar un poquitito para ver cómo se gestionan los cambios que se producen por la normativa que se aplica, por las oportunidades que se presentan y demás. Y frente a ese devenir que decíamos que el docente trata de armonizar,
se encuentra con la inercia frente al cambio que conduce a un estancamiento, el cambio que genera resistencia en algunos sujetos y adaptación en otros, y finalmente el conflicto y la gestión del conflicto. El conflicto simplemente se resuelve de manera adversa o de manera favorable a la pretensión de una de las partes. Esta es la visión general, el panorama, el escenario amplio que se le abre al docente. Ahora vamos a ir profundizando y concretizando más a medida que avanzamos. Podríamos, por ejemplo, dar paso a la siguiente diapositiva. Cuando gusten, en la diapositiva número 2, vamos a ir viendo cómo nos vamos centrando como una especie de universidad web. Acá tenemos el mismo título, el docente está por debajo de las normas y de los derechos. Digo por debajo porque a veces lo afectan imponiéndole obligaciones, otras veces otorgándole derechos o reconociéndoselos, y otras veces creándole responsabilidades. Acá a la izquierda tenemos las normas y entre paréntesis, la norma típica es la ley, pero hay norma de jerarquía infralegal o sublegal. Los reglamentos, las disposiciones, las reglamentaciones de la ley, que deben tratar de no digamos, desnaturalizarla. Voy a apagar mi celular para evitar interferencias indeseadas. Entonces, las normas y su ejemplo típico, que es la ley. Por debajo tenemos los derechos acá. No sé si por debajo o por encima, pero los derechos son distintos de las normas y muchas veces son anteriores a la norma. Y no lo digo desde la perspectiva del derecho natural. No soy naturalista, pero sí son cosas distintas. Inclusive las normas pueden negar derechos o las normas pueden ir en contra de un derecho. Les voy a dar un ejemplo no tan abstracto. Vamos a bajar un poquito, vamos a hacer un cable a tierra. En la provincia del Chaco, la ley 647E, que también se conoce como Estatuto del Docente, declara que son irrecurribles e inapelables algunas decisiones de sede administrativa. Por ejemplo, calificaciones que recaen sobre exámenes, el tránsito por cierta vía recursiva dentro del ámbito administrativo, y en realidad esa norma positiva está negando derechos que en nuestro país tienen jerarquía constitucional y convencional, porque están plasmados en dos tratados internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos y otro tratado también sobre derechos humanos, disculpen, se me escapa el nombre, y hay una mención precisa de artículo, inciso, apartado, etcétera, en el que está consagrado el derecho a la doble conformidad, es decir, a una doble instancia revisora. Ese derecho no se puede conculcar porque afecta al debido proceso. Y el debido proceso, sin las garantías procesales, deja de ser un debido proceso. Y eso trae, por lo menos la parte del público que está constituida por abogados, conoce los corolarios naturales, ¿no? Entonces, fuente del derecho en nuestro país es la ley, pero la ley plasma ciertos derechos. Pero esos derechos que consagra la ley pueden ser contrarios al derecho. Por ejemplo, negarme la apelación. En el Código Procesal Penal de la provincia, por ejemplo, a través de una modificación, el artículo 476 de ese código dice solamente son recurribles las decisiones de los señores fiscales que resulten adversos a las pretensiones de las partes. Otra violación al derecho a la doble instancia revisora. Y es un derecho que tiene trayectoria en la praxis jurisprudencial de nuestro país. De modo que este panorama que yo les presento de la norma, si la norma dice, mira, acá dice que es inapelable, acá dice que es irrecurrible. Y vamos a consultar con un abogado para que mire la parte constitucional del tema, si no están afectados derechos y garantías constitucionales.
Y bueno, se puede pedir la inconstitucionalidad de la norma y la nulidad de los actos que derivaron de una norma eh, declarada inconstitucional. Sería más o menos el paso. Hay otra teoría también que dice, y yo adhiero a esa teoría, pero ningún juez la acepta hasta ahora, que dice que si la Constitución es una norma, toda norma infraconstitucional que sea contraria a los preceptos de la norma fundamental es inconstitucional per se. Bueno, acá me dice, no, doctor, siempre presento las dos tesis. La primera tesis le aceptamos, porque es la práctica jurisprudencial que aplicamos. La norma es inconstitucional y el acto es nulo. Lo menciono así a título meramente ilustrativo y para la parte del público que ejerce la abogacía. Hay al costado, o mejor dicho, en un lugar intermedio entre las normas y la ley está la regulación administrativa. Pero la regulación administrativa puede ser contra ley, es decir, puede ser contraria a la ley. Puede negar derechos indebidamente. La misma ley puede ser negadora de derechos. Por eso existen las declaraciones de inconstitucionalidad. Y finalmente el docente se enfrenta, independientemente de que sea el director del establecimiento o un docente que está frente al aula, se enfrenta a responsabilidades que las encuentra en todo el sector de la educación, en el establecimiento donde presta servicios, en el aula, fuera del establecimiento. Fíjense que si un chico, un alumno, iba a decir se fuga, bueno, no se fuga porque no es un prisionero, pero se ausenta clandestinamente de la institución, es decir, sale de la institución sin que nadie se dé cuenta, porque ese es el propósito, que nadie, porque si no van a permitir salir, y el responsable, el director, el máximo responsable de la institución educativa, bueno, lo primero que tiene que hacer es ir a la comisaría más cercana, realizar una exposición policial para resguardarse, para decir, tan pronto como yo advertí esta situación, y dado que puede afectar mi responsabilidad, vengo a poner en claro que por alguna razón, no se puede prever todo, no pudimos advertir a tiempo y evitar que el alumno se fuera sin aviso del establecimiento, porque afuera le puede pasar algo. Miren lo que les estoy diciendo, no dentro del establecimiento, donde hay una responsabilidad directa. Fuera del establecimiento puede pasarle algo, cualquier cosa, ojalá sea algo grave, ¿no? Pero y quién es responsable, y el director. Lo mismo vale para el jefe de la guardia de un hospital. Si se le escapa un enfermo o un paciente, o no importa en qué condición esté, urgente hacer la exposición policial porque se escapó durante su guardia y él tiene responsabilidad personal directa, personal y funcional. Más o menos queda claro esto, de a poquito vamos a ir profundizando. Entonces, tenemos las normas, que generalmente están plasmadas en un texto escrito, son positivas. Los derechos, que son algo más bien conceptual, pero pueden estar plasmados, por ejemplo, en la Constitución Nacional. En la Constitución del Chaco a mí me toca el artículo 81, que habla de la educación en el nivel provincial, para trabajar en un posgrado, ¿cierto? Y ahora sí, si no hay alguna pregunta acá, la regulación administrativa merece un tratamiento especial, y ahí yo vuelvo a disculparme porque puede diferir en cada provincia, ¿verdad? Si no hay alguna pregunta sobre esta placa, sobre esta imagen, pasaríamos a la siguiente. No veo el chat por acá. En YouTube no estoy viendo ninguna pregunta más que agradecimientos, así que vamos a mirar en Zoom. ¿Alguien puede levantar la mano también para hacer la pregunta? Pregunto, ¿se Sí. escucha? Ah, sí, Darío, sí, se escucha muy bien. Bien. Hola Víctor, ¿cómo estás? Claro, un gusto.
Un gusto escucharte disertando. Te consulto, respecto a la responsabilidad del director, del alumno el ejemplo que se escapa, pues vos proponés asesorarle el, que haga una exposición para resguardarse. Sí, Ahora la pregunta, la duda que me aqueja, más que una duda que hoy día está surgiendo mucho, es hasta dónde alcanza la responsabilidad del director dentro del horario de clase. Es claro, de tal hora que entra hasta tal hora es responsable. Si se escapó, entiendo, por más que haga la exposición, cierto grado de responsabilidad va a seguir teniendo. Ahora, la responsabilidad vendría a ser como empleado público o como funcionario público del sector educativo, del Ministerio de Educación, en cuanto a si la objetividad de esa responsabilidad, porque hay una delegación del cuidado personal del chico, de los padres hacia la escuela. En primer lugar al director, en segundo lugar al profesor a cargo del curso. Se escapó el chico. Hay que ver cómo rodan las cabezas, pero cómo por más que haga la exposición, o sea, no, cómo lo protege, no hay forma de escapar a ese grado de responsabilidad, porque es dentro del horario de escuela. Ahora, si me decís fuera del horario, podemos discutir si es empleado o si es funcionario. Ahí ya cambia la cuestión. el ejemplo era dentro del horario escolar. Está bien, está entendido. Mirá, la responsabilidad está, pero esta es un recurso que él tiene para mitigar su responsabilidad. Es una suerte de descargo. Mire, yo inmediatamente de advertir a esta situación de la cual yo no tenía conocimiento, y además no puedo prever todo, no puedo prever mecanismos, no puedo ponerle un candado a la puerta. Y si se lo pongo, el chico puede saltar por encima del portón o puede escaparse por otro lugar menos resguardado o menos vigilado. No tengo cámaras, la cooperadora apenas alcanza a comprar para pagar la pintura del establecimiento. Entonces, si bien él tiene una responsabilidad de tipo objetivo, lo que yo veo acá es que puede mitigarse esa responsabilidad por una declaración de, mire, tan pronto como se advirtió la situación, se actuó. ¿Qué se hizo? Lo que se pudo, porque no pude prevenir, no pude evitar. Fíjense lo que nos sucede, no estoy haciendo un ataque a ninguna autoridad del área sanitaria, pero el otro día alguien, un político, no entremos en la cuestión política, pero fijémonos en las fases. Fase 1, fase 2, fase 3. El político dijo, este gobierno tiene responsabilidad por el brote de dengue que hay y nadie dice nada. Bueno, despacito y fijémonos la secuencia lógica. ¿Por qué tenemos un brote de dengue? ¿Por qué estamos lidiando con las consecuencias del dengue? Porque la fase previa, la fase de la prevención, fracasó o no se hizo, no sé. Mi idea no es cuestionar ni a este gobierno ni al anterior. Les quiero decir, si tenemos esto es porque lo anterior fracasó. Entonces, bueno, ahora hay que atacar las consecuencias. Yo no sé si una vacuna en este momento es la vía. Era útil y era conducente en la fase previa. En la fase actual ya, porque eso no se hizo, o porque si se hizo, igual digamos, el vector actuó de una manera tan masiva que terminó infectando a un universo poblacional muy amplio. Entonces, ahora ya es tarde para hablar de prevención, hablamos de las consecuencias. Y bueno, en el caso del docente también. Y mire, las medidas de prevención o fueron sobrepasadas por el alumno o fueron vulneradas por el alumno. La cuestión es que ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Y bueno, la primera acción que yo le recomiendo al docente es mitigar su responsabilidad. Bueno, bueno, en mi descargo debo decir que las respuestas generalmente no son mejores que las preguntas, así que vamos a compartir las culpas. Muy bien. Este cuadro, gracias por la pregunta, Darío. Muchas gracias. Este cuadro que presento acá nos habla otra vez del tema convocante que se repite allí en la
dos primeras líneas, y frente a las normas, o sea, a la obligación escrita positiva, que a veces inclusive está pegada en un transparente o en un mural del lugar, ¿qué nos queda? Nos quedan dos actitudes. O el acatamiento de la norma, bueno, acá dice que esto es irrecurrible, no voy a presentar ningún recurso en sede administrativa entonces, porque no tengo derecho a presentarlo. Y si presento, el asesor legal del ministerio seguramente va a dictaminar, como me ocurre en la práctica acá en la provincia, que es improcedente porque, bueno, son actividades preparatorias sobre las cuales no cabe la actividad recursiva. Tiene una batería de argumentos. También tengo las mías. Y sobre todo la inconstitucionalidad de la que asumen los mandatos imperativos de estas normas, ¿no? Bueno, me queda el acatamiento. Bueno, si voy a acatar la norma, no hay conflicto, no hay discusión, no hay rebeldía, no hay nada. Incluso aunque yo esté resignando derechos. A lo mejor porque no conozco. Y no tengo ningún derecho porque la norma dice esto. Y a lo mejor la norma dice eso, en el Chaco realmente lo dice, pero ahí se está vulnerando un derecho que goza de protección constitucional y convencional. La actitud opuesta es la que está no sobre fondo gris, sino sobre fondo amarillo. Frente a las normas hay vías de ataque a las normas. Yo puedo impugnar una norma, yo puedo presentar en sede administrativa un recurso, porque esto no es impugnable, doctor. No se puede, porque a veces el docente, con buen tino, elige ir a la vía administrativa, que es la primera que empieza a transitar, pero va con asesoramiento legal, asesoramiento jurídico. Bueno, frente a la denegatoria de la impugnación, y bueno, el recurso de revocatoria y subsidiariamente el recurso de apelación, en el mismo escrito. Con la revocatoria yo le estoy pidiendo que tenga a bien resolver por contrario imperio según el planteo que paso a formular. Por contrario imperio, para los que no son abogados, significa con el mismo poder que tiene para hacer una cosa, puede esa autoridad, la emisora de ese acto jurídico, hacer lo contrario, disponer lo contrario. Bueno, eso se tramita en sede administrativa y da lugar inmediatamente a la intervención, bueno, del asesor legal, por supuesto. Suele intervenir también otro asesor, que es el asesor en materia técnica no jurídica. Decime, de acuerdo con nuestros lineamientos administrativos, las reglamentaciones que tenemos, el régimen al que está sometido el docente, ¿es procedente esto, sí o no? Y no es procedente, en primer lugar, porque es extemporáneo, lo presentó fuera de fecha. Y sí, pero acá presentó fotografías que ilustran que ese día, a esa hora, y tiene testigos y demás, que aseguran que previo al receso administrativo y dentro del término para recurrir se presentó a la dirección de capacitación y demás a impugnar la calificación recibida. Y sí, pero lo presentó tarde, y bueno, porque estaba cerrado cuando tendría que haber estado abierto. Es decir, fue una causa no imputable al actor, en este caso, al reclamante en sede administrativa. Bueno, lo tendrás que probar, pero vos limitate al dictamen en el área técnica no jurídica. Y después ese dictamen se une, o sea, remite al asesor jurídico, y él, sobre esa base de datos, mira desde la perspectiva legal. Entonces, no corresponde por esto. Emite un dictamen y ese dictamen eleva a la unidad ministro. Y ahí sí, la máxima autoridad del área, que es el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología acá en el Chaco, Pasa una resolución. ¿Cómo? Lo que nos pasa a nosotros. ¿Están escuchando? Hay un audio un micrófono que está abierto, por favor lo pueden cerrar. Gracias. Seguimos. Sobre esa base,
con el dictamen, con la presentación, o sea, todas las actuaciones administrativas fueron conformando un legajo. En la provincia del Chaco, no sé en las demás, los docentes tienen acceso a una plataforma en la cual ellos afortunadamente pueden ver las vicisitudes, lo que llamaríamos el íter del expediente, el recorrido, la trayectoria, en sede administrativa, a medida que se va produciendo. Y se va cargando, porque a veces se produce en una fecha, y se carga en el sistema posteriormente, con cierto retraso. Bueno, eso es muy importante, porque después en sede judicial eso es útil, y el ministerio no contesta el requerimiento por vía de oficio que se le hace. Entonces, ¿qué le queda a la parte? Ya en el paso siguiente, en sede judicial, aportar los elementos que tenga en su poder, que los puede extraer de esa plataforma, ¿verdad? Pero regresemos unos pasos para atrás. No avancemos tanto todavía. Con ese dictamen, y ese dictamen es, digamos, la coronación de todo el proceso, de todas las actuaciones administrativas que se fueron generando, llega a la ministra de Educación acá en la provincia del Chaco o en la provincia de que se trate, ¿no? Y la ministra lee sobre todo los dictámenes, porque no se va a leer todas las actuaciones. Confía en la integridad de los dos asesores, y sobre todo el asesor legal. Generalmente coincide con el asesor legal y sobre esa base dicta un acto administrativo que es muy importante. La trascendencia que tiene ese acto es que con él se agota la vía administrativa y solo entonces queda habilitada la vía judicial. Muchas veces el ministro, por lo menos en los casos que a mí me ha tocado, ha dictado una resolución fundada en el dictamen del asesor legal. Es decir, una resolución inmotivada, sin motivación o sin fundamentación propia. Primera vulnerabilidad del acto que voy a atacar en sede judicial, ¿no? La segunda vía de ataque o la segunda vulnerabilidad que por lo menos que yo veo allí es en los casos, hablo desde mi experiencia, ¿no es cierto? En los casos que me ha tocado tratar, el asesor legal asume una posición exageradamente dogmática. Es decir, él opina que es así y la norma tal dice tal cosa en su articulado y él no hace una crítica a la dogmática jurídica que él aplica. La aplica, nada más. Todos esos son puntos que van a servir para atacar esa resolución del ministro. Y además, ese dictamen suele arrastrar algunos vicios que afectan a los hechos. Es decir, no siempre coinciden con la realidad material de los hechos. Por lo tanto, le proveen al órgano decisor, que en este caso es el ministro, premisas falsas. Y la conclusión de un silogismo basado en premisas falsas es una conclusión falsa. Más o menos, esto que les estoy diciendo es una súper simplificación, ¿cierto? Bueno, el acto administrativo de la unidad de ministros sirvió para agotar la vía administrativa. Eso nos permite pasar a la vía judicial. ¿Cuál es la primera puerta que se nos abre? Bueno, en la provincia del Chaco es la Cámara, no es un juzgado de primer grado, ¿no es cierto? Se nos abre las puertas de la Cámara en lo contencioso administrativo. Se llama de instancia única, se llama acá en el Chaco. Y no recibe una apelación de un juez inferior, porque no lo hay. Lo que llega a ella no es una apelación, lo que le llega a la Cámara es, que presento yo, una demanda contencioso-administrativa. Eso presento ante la Cámara. La Cámara revisa, mira si, primero mira los requisitos genéricos de admisibilidad y de procedencia de la presentación que estoy llevando a la Cámara. Y, bueno, puede rechazar indímine
O puede, en ese caso, diré, como no tiene superior, tengo que ir directamente al Superior Tribunal de Justicia. Pero la Cámara no tiene una instancia revisora superior. Entonces tengo que ir al Superior Tribunal de Justicia. No debo equivocarme. Debo plantear en la Cámara el recurso extraordinario local. Ese es el instrumento, el acto jurídico que debo presentar ante el órgano que emitió la resolución atacada, es decir, ante la propia. Ella se toma su tiempo para resolver las cuestiones nuevamente de admisibilidad y procedibilidad en los aspectos formales primero. Y después, si corresponde o no, entrar a considerar la cuestión de fondo. Si me concede el recurso, eleva el recurso al Superior Tribunal de Justicia, el cual acá en la provincia de Chaco me notifica que a los que han recibido estas actuaciones, que le han llegado por vía del recurso extraordinario local, que se han radicado en la sala tal de este superior tribunal, en la sala contencioso administrativo de este superior tribunal, la cual queda integrada para entender en esta causa por los doctores fulano, fulano y fulano. Eso es a los efectos de que revisemos los presentantes si vamos a plantear alguna recusación o algún pedido de excusación, es decir, si vamos a objetar a alguno de los integrantes del tribunal. Bueno, supongamos que no tenemos nada que oponer a la designación de las personas que van a entender en la causa, no hay motivos para impugnar ni para recusar, y en ese caso el órgano judicial se toma su tiempo y emite su pronunciamiento. Es decir, la demanda contenciosa administrativa en sede judicial fue a la Cámara si nos concede el recurso lo eleva al Superior Tribunal, y si nos deniega el recurso, tenemos que ir llevar nuestro planteo en queja por denegación de justicia ante el Superior Tribunal. También podríamos ir a reprocharle a la Cámara retardo en la administración de justicia. La denegación de justicia es cuando hay un acto sentencial adverso. Y el retardo es cuando no lo hay, pero la Cámara no se pronuncia, a pesar de sucesivos actos de insistencia y de hacerle notar los plazos que marca la norma procesal por la cual están arreglados estos procedimientos. Bueno, y finalmente nos queda el recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Este es el recorrido completo, desde que se inicia la actuación administrativa hasta el ámbito del Superior Tribunal de Justicia. Tengo que ser muy preciso, hay un formulario, es un formulario que hay que llenar en el Superior Tribunal de Justicia, y hay normativa que específicamente dice que debe tener 26 renglones, que debe tener un tamaño de letra no inferior a cuerpo 12, me indica un poco cómo debo distribuir el espacio, y que no debe superar la cantidad de, si no recuerdo mal, eran 26 páginas, si no recuerdo mal. Es decir, eso está minuciosamente arreglado en el ámbito provincial. También lo está en el ámbito nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene previsiones en este sentido minuciosas, digamos, que justamente por ese tema ha sido muy criticada, pero se mantuvo en el tiempo, y es causal de rechazo el no ajustarse al tipo de letra, al tamaño de letra, la cantidad de renglones, etc. Está en un papel A4, blanco, sobre fondo blanco, sin renglones, quiero decir con esto. Y bueno, como verán, hay detalles. Acá en el Chaco, de mi conversación con algunos colegas, son muy pocos los que se dedican a recursos que se plantean ante el Superior Tribunal. No quieren porque es muy engorroso. ¿Alguna duda por acá? ¿Algo en lo que no fui muy claro? ¿Algo que requiere explicación?
¿Alguien quiere comentar algo de su propia provincia? ¿No? Ahí Bueno, está levantando la mano, Doc, Ariel Quinteros. bueno, a ver, ¿lo Así que escuchamos? le damos la palabra. Perfecto, un gusto escucharlo, doctor. A ver. Sí, buenas noches. ¿Ahí se me escucha? Sí, Sí. ¿dónde es, Perfecto. doctor? Quiero saber, un caso que ocurre, yo soy de Catamarca, y ocurre un caso en donde un grupo en connivencia hace discriminaciones, tipos de abuso, digamos, por parte del directivo, y no se hicieron los procedimientos necesarios, o sea, de hacerle asientos, o sea, hacer el proceso que corresponde al docente, en el caso que el docente hubiese estado actuando mal en la escuela, pero de repente pasa directamente a instancia jurídica, sin previo aviso, sin nada. En ese caso, ¿cómo sería la causa? Mire, yo suelo mirar algo que a mí algunas veces se me dio en sede penal, en Sí, delitos penales. Que el fiscal inmediatamente ya quiere elevar a juicio y él, por ejemplo, en un caso, el fiscal dijo que estaba cumplida eh, la investigación penal preparatoria. Bueno, en mi escrito yo hice un planteo diciendo que estaba parcialmente cumplida y adicionalmente podía manifestar que, y así lo hacía, lo manifestaba, que no estaba agotada la investigación y solicitaba que se agotara. ¿Por qué no estaba agotada? Porque se omitió esto, faltó esto, quedó pendiente esto, se hizo esta prueba que no es dirimente, es inconducente, se omitió esta otra, que a criterio de esta parte era dirimente. Yo suelo hacer ese tipo de argumentación, doctor. En el caso que tiene usted, como no conozco la normativa procesal de Catamarca, no puedo hacer aseveraciones categóricas. Pero acá en el Chaco, ante algo similar, yo apliqué esa solución y me dio resultados, porque lo que menos quiere, o sea, ¿cuál es el razonamiento del ADCUEM, del juez superior? Bueno, mejor le concedemos lo que piden, o sea que después tenemos que afrontar nulidades por vulneración al debido proceso o a las garantías que le hicieron perder al proceso su calidad de debido proceso. Entonces, por lo general concede. Y usted pide que estas actividades probatorias o diligencias probatorias no se hicieron y usted pide que se hagan. Eh, Siempre hay que, cuando uno ofrece las pruebas, hay que, bueno, la valoración de la prueba la hace el juez. Nunca valora una prueba, sino todo el plecto probatorio, el conjunto. Pero uno puede, digamos, insinuar el valor que para esta parte tiene determinada prueba, su valor decisivo, si es o no dirimente, a criterio de este letrado, ¿no es cierto? El juez ponderará de otra manera, pero con lo que exigen las formalidades forenses, uno le señala al juez que aporta estas pruebas y deja ofrecidas estas otras sin perjuicio de solicitar en primera y en segunda instancia, refiriéndome yo al fuero penal, su ampliación. Entonces, llegado al juicio, puedo pedir la ampliación de la prueba que fue inadmitida en la fase anterior, por ejemplo. Pero utilice la reserva del derecho, como debemos hacer la reserva del derecho eh, de reprochar la constitucionalidad y la inconvencionalidad que se hace desde la primera oportunidad procesal, que suele ser la primera apelación. Yo, para no errarle, yo hago desde el primer escrito. No importa lo que me digan, me dicen, doctor, esto no tendría que figurar acá. Ay, bueno, ya está, que vamos. Rechácelo, si le parece. Bueno, no sé si más o menos le respondí, doctor. Sí, sí. Otra cuestión. El tema fue a través de un directivo eh, y hay un secretario en el cual, digamos, se lo involucra ahí, haciendo, como vimos ya en los videos anteriores, sacándole, digamos, las funciones que le corresponde al secretario, donde hay un destrato, donde hay malos tratos, digamos, por parte del directivo de esa escuela, y de la cual, obvio, que quien tiene el poder, digamos, tiene mayor posibilidad, digamos, de acecharlo, digamos,
quien tiene menos poder, en este caso ya sea el secretario, y por consiguiente a una maestra. Es por ese motivo que yo le consultaba que si tenía valoración, digamos, al no cumplir, digamos, los pasos, seguir, o sea, la parte administrativa. En este caso, directamente, como digo, hubo, digamos, avasallamiento por parte del directivo en contra de esos dos docentes, y directamente los pasó a instancia sumario. No se le hizo ningún llamado, ni apercibimiento, ni nada por el estilo. Y yo calculo que eso no está bien en la parte institucional, en la parte escolar. Yo creo que hasta inclusive para poner un concepto, hay, digamos, ciertos factores que intervienen a lo largo del año para hacer la calificación que corresponde. En este caso, hasta inclusive al mismo secretario le pusieron de puntaje 35 como venganza, y por consiguiente a la docente también directamente, una docente que tiene 31 años de trayectoria, tiene intachable conducta en otras escuelas, y también le hicieron lo mismo, directamente la mandaron al sumario. No hubo previo intervención de mediación escolar, no intervino a nivel primario. A nivel primario, digamos, recién se enteran ahora en febrero de este año. Una cuestión muy extraña, como yo digo, un grupo en Bueno, connivencia, familiares, todo eso. voy a interrumpirlo, colega, permiso, doctor. Vamos a tratar por ahí de resumir, si al doctor le parece, las consultas, él lo puede hacer por ahí, si son consultas muy técnicas, también la puede hacer después de la charla, pero nos están quedando muy pocos minutos para poder terminar esta charla, ¿sí? Dentro de mis posibilidades, me comprometo a responderles por vía de email a través respetando siempre la institucionalidad organizacional, ¿no es cierto?, a través de la persona encargada del tema. Si ustedes le hacen llegar una consulta vía email, yo dentro de mis limitaciones y con el desconocimiento que tengo del derecho procesal extraprovincial, más allá de la frontera del Chaco, algunas conozco, algunos casos muy puntuales, ¿no? Pero voy a hacer un esfuerzo y yo voy a responder por vía de correo electrónico si hay alguna consulta que es un poquito extensa. Y nada impide, por supuesto, que lo que no se pueda resolver por vía administrativa, si afecta determinados derechos personales, sean de orden patrimonial o extrapatrimonial, por ejemplo, derechos que afectan valores morales o algo así, hay otras vías también para fuera del ámbito administrativo. Muchas gracias por la pregunta. Muchas Doctor, gracias. yo quiero hacer un comentario pequeñito, si me permite. ¿Sí? Acá, por lo menos, no sé, la zona metropolitana, pero yo soy de Sáenz Peña y el interior, no es común que el docente, digamos, llegue a la instancia de contencioso administrativa. Si llega a recursar, porque tampoco toleran bastante las arbitrariedades. Y en el caso de que accedan a un recurso, se quedan con la decisión del ministerio, que no siempre es, digamos, lo ajustado a derecho, pero no acceden a la contencioso, se quedan con eso. Desconozco, digamos, si es la cuestión económica o lo desgastante que puede ser, pero no es una vía que los docentes usen, digamos, con frecuencia. Llegan al reclamo administrativo y se quedan con la resolución. Y ahí Coincido. termina todo. Coincido. Bueno, Bueno, con eso, respecto al comentario de la doctora, le habla López Marta. sí. No llegan, desde mi punto de vista, no llegan al contencioso administrativo porque hay que recordar que el contencioso administrativo en el Chaco está en resistencia. Así que los docentes del interior muchas veces no tienen acceso o los abogados no podemos, digamos, gestionar el contencioso administrativo. Ahora más, de ahí sí, vías con la tecnología, con los nuevos sistemas puede ser, pero tengo conocimiento que es por esa razón. Nosotros estamos en Pampa del Infierno, imagínense realizarlo en resistencia. Así es. Hoy la tecnología permite trámites a distancia. Yo coincido completamente con las dos apreciaciones que han hecho y esto me obliga a decirles que cuando el docente va a iniciar esto, lo primero que yo le digo es,
Esto requiere largo aliento, porque también pesa mucho sobre el ánimo del docente. Doctor, el asesor legal me dictaminó en contra. Doctor, la ministra dictaminó, resolvió igual en el mismo sentido que el asesor legal y demás. Entonces hay que tener, y yo les digo siempre, la ley no defiende a quien no quiere defenderse, pero hay que tener ánimo suficiente, o sea, hay que tener una cierta fortaleza emocional y estar dispuesto a llegar hasta el final, ¿no? Bueno, la nueva placa nos presenta las normas, los derechos y las responsabilidades. En cuanto a las normas, bueno, hay un ordenamiento. Es como una especie de pirámide. Antes teníamos, los abogados, hablábamos mucho de la pirámide de Kelsen, que decían que allá en la cúspide está la Constitución. Bueno, esa sería una especie, como dijo una vez un disertante en un curso que tomé, un profesor de Paraguay disertó sobre el tema y yo le robé la expresión, me apropié de la expresión. Ya no es una pirámide egipcia como la que teníamos con Kelsen allá arriba en la cúspide de la Constitución. Ahora tenemos la pirámide de Chichén Itzá, es decir, ahí arriba, en la cúspide, ya no hay un cono. Ahora hay como una especie de casita donde cohabitan, donde conviven dos normas en paridad. Esas normas son, una, la Constitución Nacional, y otra, los tratados internacionales con jerarquía constitucional. No están por sobre la Constitución, tienen el mismo nivel o la misma jerarquía que la Constitución. Esos tratados, que en su momento eran 11, creo que son 14. Bueno. Y por debajo está todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Entonces, allá arriba en la cúspide de nuestra pirámide de Chichén Itzá, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, pero esos que tienen jerarquía constitucional. En general son todos los relativos a los derechos humanos, porque cuando estoy vulnerando el derecho de un docente, el docente es humano y tiene derechos, es decir, se están vulnerando derechos humanos. Por debajo está la Ley Nacional de Educación con validez en su ámbito. En el Chaco tenemos el Estatuto del Docente, que es la Ley 647E, y por debajo las resoluciones del Ministerio. Y después hay otras reglamentaciones. En el caso concreto de este concurso, que se esperó aquí durante 11 años, y no se puede salir a decir que el umbral mínimo para aprobar es 70% cuando la ley dice 60%. No se puede alterar el espíritu de la ley, porque se la está desnaturalizando. Ahí hay una vía concreta para atacar la inconstitucionalidad de esa norma que pretendió, que intentó desnaturalizar a una norma de jerarquía superior por vía reglamentaria. Ni una ley puede desnaturalizar a la Constitución por vía reglamentaria, mucho menos normas de inferior jerarquía. Terminamos de hablar de las normas. Obviamente esto sería muy aburrido y muy técnico si yo tuviera que darle mayor precisión jurídica a esto, ¿verdad? Podríamos analizar cada artículo, pero excede un poco al marco temporal que nos da este curso, ¿no? Los derechos proveen un encuadre superior a los derechos del docente. Los derechos en general, después vienen los del docente. Y esos derechos están por encima de la ley. Cuando digo la ley me refiero a la 647E en el caso del Chaco. El Estatuto del Docente consagra o reconoce algunos derechos. Pero esos derechos, o sea, el derecho siempre está por encima de la ley. Decía Couture, este profesor uruguayo, si alguna vez encontrás en tu camino una diferencia o discrepancia entre la ley y el derecho, te aconsejo que te pongas siempre del lado del derecho. La ley es un resultado de una mayoría circunstancial en una reunión de personas que se llama Congreso Nacional en Argentina, Cámara de Diputados, de Senadores, en fin, tiene distintos nombres según los países. Y el derecho tiene un proceso de más larga formación. Y en cuanto a la normativa local, o sea, de la provincia, y a la normativa infralegal,
Bueno, hay un derecho al recurso que sí o sí, si se tiene ánimo suficiente, porque a veces el docente tira la toalla, dice, hasta acá llegué, doctor, estoy agotada físicamente, anímicamente y económicamente. Hay un derecho a la vía judicial, pero luego de agotada la vía administrativa. Acá recuerden el ejemplo que les di del derecho penal. Si la investigación penal preparatoria, la que es previa al juicio, y es posible que esté cumplida, pero no está agotada. Faltó esto, y dado la naturaleza decisiva o dirimente de la carga probatoria que estoy solicitando, peticiono que se ordene la realización de esta diligencia. Y el derecho al debido proceso y a las garantías de defensa. Yo en derecho penal suelo decir que las garantías son bilaterales, porque lo dicen varios teóricos, el profesor Lascano, por ejemplo, de la Universidad del siglo XXI y la clase también de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay garantías que son bilaterales, son para el imputado, también son para el que no se defiende ante la hipótesis delictiva que se le atribuye, sino para el denunciante o para el querellante. Y el derecho al debido proceso deja de ser tal si se vulneran las garantías de defensa. No solo las del imputado en el derecho penal, las de la víctima también. La víctima también tiene derecho. Y esto es aplicable al ámbito que nosotros estamos hablando, el ámbito más restringido del derecho del docente, ¿no es cierto? Y a ver si corro esto para acá. Responsabilidades. Bueno, yo les puse un ejemplo concreto para no ser tan abstracto. Les dije el remedio inmediato, mi sugerencia, por lo menos va a mitigar sus responsabilidades. Lo que pasa es que nada en derecho es absoluto. Yo no puedo llevar a juicio a un docente porque un alumno mató a otro, por ejemplo. Sí, el director también tiene una responsabilidad objetiva. Y bueno, fíjese que tiene dominio funcional del hecho, porque teniendo la máxima jerarquía por la aplicación de la teoría de Klaus-Roxin, pudiendo haber impedido, no impidió. Bueno, mejor no estaba en su mano impedirlo, además. Bueno, habría que ver. Pero después está la responsabilidad que comparten directivos y docentes. Esto es muy importante en el caso de malos tratos, ya sea psicológicos, como los que comentaron ustedes a través de ejemplos hace un momento. Eso que se dio cuando yo era niño y asistía a la escuela primaria, que la maestra, además de su cartera con tizas y otras cosas, llevaba un palo largo que se llamaba puntero, eso hoy no existe más. Y la docente no debe tocar, o el docente, no debe tocar al alumno ni para acariciarlo ni para propinarle un golpe. O sea, ha cambiado un poquitito el paradigma en este aspecto. Cuidado con los malos tratos que no se refieren exclusivamente al ámbito físico, se refiere al ámbito biopsicofísico. O sea, todo el ámbito de la vida, de la parte física y de la parte psicológica, emocional, espiritual de la persona. No puedo burlarme de una persona porque tiene un credo religioso que no es el mío, o porque yo soy ateo, o viceversa. Y después están las responsabilidades por infracción administrativa, es decir, incumplimientos formales. Usted no hizo esto en término, usted está fuera de plazo, el derecho que usted no ejerció en la oportunidad procesal que correspondía, lo perdió. Y está previsto en la normativa que el artículo tal dice tal cosa. Más o menos este esquema que traté de simplificar al máximo se entiende, queda claro, con muchas lagunas seguramente, pero más o menos queda claro. Bueno, no sé si tenemos otra diapositiva. Ah, sí. Bueno, los recursos concretos, porque me va a decir, habló tanto y al final no dijo nada concreto. Tenemos, en el ámbito administrativo, la impugnación de una decisión va dirigida contra el acto, contra el hecho, contra la acción o contra la omisión. Y tenemos un recurso de revocatoria siempre con jerárquico en subsidio. Si usted no me concede esto, no tengo que ir a pedir el recurso jerárquico, ya está pedido. Si me deniega este, me va a tener que conceder el otro. Ese va contra el acto. Recurro, presento el presente recurso de revocatoria contra el acto jurídico tal, pongan el nombre del acto, resolución número 154
emitida por el órgano, por la dirección de clasificación o algo así, o el ministro, o lo que fuera. De ahí pasamos a lo que está en, eso es todo lo que está acá en amarillo, ¿no? Y en tonos de celeste tenemos los recursos que le dije, la Cámara Contencioso Administrativa y el Superior Tribunal de la Causa, que en la provincia del Chaco es el Superior Tribunal de Justicia de acá, y en otros lugares se llama también de manera muy parecida, en otras provincias. Independientemente de estos ámbitos, acá en tonos rojo y salmón y rosado, violeta, no sé qué es, tenemos otra cuestión. Estas son medidas asegurativas, medidas de aseguramiento. Están las cautelares, hay innovativas, o sea, las que ordenan hacer algo, hay de no innovar las que prohíben hacer algo, mantener las cosas como están, no modificar nada. Y hay otro tipo de cautelares que se llaman genéricas, que cubren aspectos que no están previstos en las anteriores. Después hay unas medidas urgentes, de provisión urgente, no cautelares, que son las autosatisfactivas. Las cautelares, usted tiene un plazo para iniciar la demanda civil o la causa penal, o a veces dice, y adjunto copia de la denuncia penal que quedó radicada bajo expediente número tal, en la fiscalía número tal, a cargo del señor del equipo fiscal número tal. Entonces, la medida cautelar pretende asegurar previamente no se convierta en ilusorio el cumplimiento o la ejecución de una sentencia que plausiblemente, o sea, hay motivos para pensar que puede favorecer a nuestra pretensión. Esa medida de aseguramiento es la medida cautelar. Y como verán, hay una discusión de si es accesoria a la principal o no. Yo creo que la cautelar no es accesoria de la principal, pero digamos van juntas. De todos modos, una discusión doctrinaria, si bien yo tengo por allí alguna adhesión personal a una posición, no implica que acá podamos tener opiniones muy diversas sobre el tema. Las autosatisfactivas, a diferencia de las anteriores, que nos brindan un aseguramiento temporal hasta tanto, generalmente conceden por 3 meses renovable, prorrogable. Yo siempre pido que se otorgue hasta la obtención de una sentencia firme y consentida en la causa de fondo, o sea, hasta la resolución de la causa de fondo. Claro, yo pido todo lo que creo que hace el derecho de mi cliente. El juez después verá si me otorga o no. Las autosatisfactivas, por el contrario, se agotan en sí mismas. Debido a que el banco me negó, este es el ejemplo más típico que se dio en la historia del Chaco, el banco se niega a restituirme los dólares que tengo depositados en mi caja de ahorro en dólares número tal, solicito se le ordene la devolución inmediata de las sumas indebidamente retenidas, etc. Bueno, una vez que el juez dicta la orden de restitución de esos fondos, ahí se agotó, ahí cumplió su finalidad la medida autosatisfactiva. Es más o menos la diferencia entre cautelares y autosatisfactivas. No sé si tenemos otra placa o si tenemos preguntas. ¿Sí? Tenemos otra, no sé si tenemos otra, porque dice, no, ya no hay más. Bueno, ahí les quedan datos míos de contacto. Yo estoy matriculado en la provincia del Chaco y tengo matrícula federal, pero no estoy matriculado en ninguna otra provincia, así que a los queridos amigos de Salta, de Catamarca, además, me dio mucho gusto compartir el espacio con ustedes, pero van a tener que recurrir a un abogado, a un colega que esté matriculado en el lugar donde tiene asiento el tribunal y tenga un domicilio procesal constituido en el radio de asiento del tribunal. Bueno, mientras tanto quedo a disposición, o si les parece, a través de la coordinación o la organización de este evento, quedo muy receptivo a las preguntas que me quieran hacer llegar vía correo electrónico por la intermediación de la doctora Marchioni o de las otras personas que tienen una participación en la organización del evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, colegas. Es muy enriquecedor también escuchar los comentarios de los colegas de las otras provincias para, bueno,
tomar, digamos, conocimiento de las distintas cuestiones que tiene el docente y los profesionales que también ejercen el derecho en la educación. Así que estaría muy bueno, si tienen preguntas, lo pueden hacer a través del aula virtual. Yo me comunico con el doctor Ruiz Díaz y tratamos de alguna manera de dar respuesta o alguna guía para poder solucionar esa cuestión. Muy bien, muchas gracias, doctora Marchoni, muchas gracias, doctor Ruiz Díaz. Excelente la charla. Gracias a todos los que han participado por tratar de exponer sus experiencias también para que esto sea una charla enriquecedora. Así que, sin más, vamos a tratar de terminar y decirles de que, bueno, entre los participantes que han estado entre YouTube y esta transmisión de Zoom, hemos tenido aproximadamente 200 personas, que es un muy buen número para una charla. Doctor, creo que tiene más rating que muchos programas de televisión, así que lo vamos a dejar que pueda irse con esa satisfacción. Y a todos y todas los que nos han seguido le queremos desear un muy buen fin de semana largo, unas felices Pascuas, y seguramente nos vamos a estar encontrando en la próxima clase de este postítulo. Una cosita sí, quiero por favor. agregar, con el permiso del doctor, el material que se exhibió y que se utilizó lo vamos a colgar en el aula virtual, porque están en mi canal de YouTube también, están, digamos, pidiendo eso, así que con su permiso lo vamos a colgar en el aula virtual, y también invitarlos ya para próximas charlas que va a estar organizando este equipo que está llevando adelante este postítulo. Perfecto. En relación con su pedido, dispongan discrecionalmente del material. Bueno, muchas gracias. Porque fue muy genérico, muy amplio y carece de precisión. Vamos a ver si puedo subsanar eso más adelante, pero tampoco es justo abrumarlos con la normativa que yo conozco de la provincia. En todo caso, viendo el alcance nacional de esto, yo podría ahondar un poquitito en la legislación de las demás provincias y poder, en homenaje al público que nos acompaña y a la diversidad de su procedencia, profundizar un poquitito también en las realidades, por lo menos las normativas, de sus respectivos ámbitos de actuación. Enormemente agradecido y bueno, me da vergüenza decirle porque es muy, muy amplio y genérico lo que escribí, pero dispongan del material discrecionalmente, es de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Vuelvo a repetir, me parece que las preguntas que la puedan hacer en el aula virtual y yo se las transfiera van a poder, digamos, enriquecernos a todos y poder, quien dice, una charla más adelante para poder, digamos, ahondar y responder las cuestiones que por ahí de otras provincias, colegas de otras provincias lo hicieron. ¿Cómo no? Así que no les robamos más tiempo. Que tengan una excelente Semana Santa, un descanso. El aula virtual va a ser actualizada con las nuevas actividades durante estos días, así que eso también fueron unas preguntas que hubo en los grupos y a mi WhatsApp. Y bueno, y a disposición de todos los colegas. Gracias, Aníbal, te cedo la palabra. Bueno, muy bien. Tomando una jerga del ambiente legal, vamos a habilitarle día y hora con pronto despacho al material del doctor. Así que va a quedar todo listo para ellos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por todo.